Bien, shalom, shalom, gracia, gracia y paz. Gracia y paz. Bien, shalom, shalom. Estamos en vivo, como siempre, no anunciamos esto, simplemente estamos haciendo este video primero porque varios pastores de Puerto Rico y de la zona este de la República Dominicana nos han escrito acerca de la situación que tienen. Ustedes saben lo que ocurre con la energía eléctrica cuando pasan estas tormentas y estos fenómenos atmosféricos que, hablando en términos normales y naturales, no podemos atribuírselo ni a Dios ni al diablo. Tenemos que estar claro con eso. Y estamos haciendo el video por la preocupación que existe, ya que tenemos, empezando hoy, el diplomado de las parábolas de los rabinos y de las parábolas de Jesús. Porque las clases, con todos aquellos que se inscriban, podrán verla después de dada. Aquellos que no, por energía eléctrica, no puedan estar en vivo, van a poder verlo en diferido, claro, no para el público, sino como lo hicimos en el pasado diplomado, con una clave, un link, sea en la plataforma o sea en el canal de YouTube. O sea que usted va a poder de forma privada, de forma exclusiva, con un correo electrónico al cual se le enviará el link para que usted lo pueda contemplar bien. Y este diplomado empieza hoy a las 7 de la noche por Zoom, online, Zoom, de forma privada. Y los expositores ya lo hemos mencionado. Estará el doctor Yatensi Bonilla, estará el doctor Ariel Álvarez Valdés, estará el staff de la universidad, o mejor dicho, parte del staff de la universidad BCC, Adonai Elohim Christian University, y este servidor. Vamos a hablar acerca de las parábolas y, claro, enfatizamos que mucha de la información que se va a proveer es información que no se encuentra o no se encuentran en las redes sociales. Vamos a también hacer una aclaración acerca de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Saludamos a la pastora Zulma Tapia, a Carlos García allá en Alemania. Saludamos a José Familia Reyes, graduado recientemente de la licenciatura en Teología, Ciencias Bíblicas y Educación Superior. Y también saludamos a Néstor Payano Hernández. ¿Quién es el Dios de este siglo? Vamos a hacer la aclaración, ya que ayer estuvimos en un Zoom privado y claro, estamos hablando en el contexto que Pablo lo escribe. ¿Quién es el Dios de este siglo? Bendiciones para todos aquellos que se están conectando, y estamos haciendo este video sin previo anuncio, ya que sí, es verdad, por un asunto, vamos a decir, de ego, no hay otra razón, por un asunto de ego, se anuncia con antelación para ver que se nos conecten tanto, que cuánto habían conectado, que cuántos likes existen, que cuántas reproducciones tienen o no. Lo hacemos así porque si damos muchas vueltas no se hace nada. Entonces, aprovecho el momento, repito, para anunciar que el diplomado de las parábolas de los rabinos y las parábolas de Jesús inicia esta tarde a las 7 de la noche hasta el 24 o 31 de octubre, corrido. Hoy y mañana, martes, estará el doctor Yatensi Bonilla. También el lunes próximo y el martes próximo estará el doctor Yatensi Bonilla. Entonces, hacemos el anuncio para los que nos han escrito de Puerto Rico
y del este de República Dominicana, incluyendo hasta Samaná y Puerto Plata. Los videos van a estar disponibles solo para los estudiantes, ¿verdad?, que se inscriban en el diplomado, que va a ser hasta octubre 24 y o 31, que es lunes. Bien, como nos gusta aportar siempre, ¿quién es el Dios de este siglo? En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, se escribe, en los cuales el Dios de este siglo, olvídese ahora si está en el griego en mayúscula o en minúscula, ¿verdad? Teos, teón, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es interesante porque Pablo, ustedes saben que en el libro de los Hechos se dice que Pablo, o como otros le llaman, Shaul, Pablo de Tarso. Pablo no nació en Israel. Ojo, Pablo no nació en Israel. Pablo tampoco nació en Judea. Pablo, claro, tenía ascendencia judía. Ojo, pero Pablo nació fuera de Israel. Pablo nació, según informa el libro de los Hechos, que él nació en Tarso. Lucas, o el que escribe los Hechos, dice que él nació en Tarso. Tarso, en el tiempo, en el siglo I, era lo que era la provincia o la región de Anatolia. Anatolia. Un poco de historia. Anatolia, recuerden, lo he dicho antes, que esa región de Turquía, que envolvía todo lo que era el Asia Menor, ahí donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, esa región de Turquía, donde nació Pablo, claro, no se llamaba Turquía, se llamaba Anatolia. Recuerden que en esa zona de Turquía, que hoy es Turquía, era que estaba la sede de los hititas, la sede de los eteos, la sede principal, el origen de los eteos, que en la Biblia, aunque no aparece la palabra Turquía directamente, esa región era llamada la casa de Togarma, la casa de Togarma. Y luego los romanos, en el paso del tiempo, le pusieron el nombre de Anatolia. Pero Tarso, cuando usted busca el mapa, va a observar que Tarso estuvo por mucho tiempo, toda esa región dominada por los griegos. Y Tarso está en lo que era, en el siglo I, el sur de Anatolia, ahí cerquita de Siria, en lo que era la región del Ponto, que tenía una influencia griega bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo usa la expresión el Dios de este siglo. Ahora, oiga bien, escuche bien para que sepa lo que va a los, especialmente a los haters, a los contradictores, que claro, se ponen a investigar luego que se da la información. ¿A quién se refiere Pablo? ¿A quién se refiere Pablo? Ojo, vamos a aclarar que Pablo, cuando usa la frase el Dios de este siglo, está usando una metonimia. Ojo, usted como ministro, pastor, maestro, profesor, apóstol, profeta, evangelista, predicador, maestro de escuela bíblica, o maestro de escuela bíblica dominical, o maestro de la iglesia, sea que usted se autotitule, o usted tenga el oficio y la función, o tenga el llamado. Pablo está usando una metonimia, óigalo bien, en asociación con una metáfora. Entonces, Pablo, que usa la metonimia, que también se llama transnominación, que todos sabemos aquí, tanto los que me escuchan,
usted sabe bien que es un fenómeno semántico. Y en esa metonimia se designa un concepto con el nombre de otro, sirviéndose de alguna relación existente entre ambos. Por eso en la metonimia o la transnominación usted va a observar que es muy usual que se haga una sustitución o se haga un intercambio en las relaciones de causa y efecto. Ahora, existen 5 tipos de metonimia. Existen 5 tipos de metonimia, pero no las voy a mencionar todas. Voy al texto. En este texto, 2 Corintios 4:4, se está usando la metonimia de la causa, se está usando la metonimia del efecto y se está usando la transformación. Usted puede investigarlo detenidamente. Use textos serios, use textos que se respeten, por favor. Entonces, repito, este texto de 2 Corintios, donde Pablo habla, 2 Corintios 4:4, o segunda carta a los Corintios, donde Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Repito, Pablo aquí está usando metonimia de la causa, metonimia del efecto, y está usando transformación en asociación ¿con qué? Con una metáfora. Entonces, como Pablo, aunque tenía ascendencia judía, era judío, Pablo tenía una influencia griega muy fuerte. Si usted me pregunta, esto va a chocar, ¿qué era más Pablo? ¿Pablo era más judío o era más griego? Señores, Pablo tenía una mezcla. ¿Por qué? Porque Pablo conocía el término el Dios de este siglo. Pablo no solo lo escuchó, Pablo no solo lo aprendió, Pablo no solo lo estudió, Pablo conocía la filosofía griega al punto que fue el único de los apóstoles. Ojo, aquellos que dicen que no hay que estudiar. Ojo, porque si Pedro va al aerópago se lo comen con yuca. Si Pedro va al aerópago lo destrozan en la disertación del conocimiento de lo que estaba hablando. Pero Pablo se atrevió a ir al aerópago, donde hemos estado 3 veces, al aerópago de Atenas, donde solo subían los eminentes y eruditos. Entonces, ¿qué ocurre? Muy rápido, bien breve. En la mitología griega había un dios que se le decía el Dios de este siglo. Claro, Pablo no está diciendo en ese texto que es ese Dios, pero Pablo no lo inventó el término. Pablo ya sabía que existía. ¿Y a quién le decían el Dios de este siglo? Oh, sencillamente a Poseidón, el hombre del tridente. Lo que no saben lo que es un tridente, es un tenedor, es un tenedor gigante, para que entiendan. Estoy usando la palabra tenedor, que no existía en ese tiempo. Es para los que no son muy intelectuales ni tienen mucho conocimiento, entiendan lo que estoy hablando. Esa figura que aparece con ese tridente, ¿verdad? Esa lanza de 3 puntas que luego se tomó, o anteriormente se había tomado, pero también posterior a esto se tomó para dibujar la figura del diablo, la figura de Satanás. Entonces, Pablo toma el término el Dios de este siglo de Poseidón, que todos sabemos que en la mitología griega era uno de los 12 atletas olímpicos. Cuando usted analiza mitología, usted va a ver que a Poseidón se le daban muchos títulos. Se le decía el dios de las aguas. Se le decía el dios sacudidor de la tierra. Se le decía el dios de los mares. El dios de los ríos. El dios de los océanos. El dios cabalgador de las olas en caballos blancos. Por eso Alejandro Magno, el dios que adoraba principalmente era a Poseidón. Lo repito, Alejandro Magno, investígalo. Pero no lo investigue en Wikipedia, ni en Rincón del Vago. No lo investigue en Google. No, ni en Yahoo Respuesta. Utilice literatura seria.
El Dios que adoraba Alejandro Magno era el Dios cabalgador de las olas en caballos blancos. ¿Y quién era? Poseidón. Pero también a Poseidón le decían el Dios de las tormentas, el Dios de los terremotos, el Dios de los caballos, el Dios Padre de todos los caballos, al punto que en la Grecia preolímpica de la edad del bronce, si usted no sabe lo que es la edad del bronce, investíguelo, porque no voy a entrar en eso ahora. En esa edad del bronce, habían varias regiones que tenían a Poseidón. Ejemplo, Tebas y Pilos eran dos de las ciudades donde Poseidón era el dios principal. De modo que este dios Poseidón, oiga bien, tenía los atributos de andar con un ancla para amarrar a los caballos o dejarlos quietos. Tenía el atributo del tridente, tenía el atributo del hipocampo, que es un animal marino de aquel tiempo de la mitología griega, y tenía como símbolo los delfines. Entonces había una leyenda. ¿Qué ocurre? Que Poseidón tuvo un pleito. ¿Por qué? Porque Poseidón quería la Acrópolis de Corinto. Nosotros que hemos estado en Corinto 3 veces, conocemos la ciudad, conocemos la geografía. Y oiga bien, según la mitología griega, la Acrópolis de Corinto, había otro dios que la quería, que era el dios del sol, Helios, el dios del sol. Entonces había una disputa, había un pleito, había una batalla entre Helios, que era el dios del sol, y Poseidón, que era el dios del mar, por quedarse con la Acrópolis de Corinto. Entonces, cuando usted analiza y estudia y lee, usted va a ver que por lo menos tengo en mi poder, incluyendo a Mircea Eliade, 5 historiadores, que dicen o relatan que en el pleito había un árbitro. ¿Quién era ese árbitro? Un gigante mitológico llamado Hecatón, de donde viene hecatombe. Un gigante llamado Hecatón, que si no me equivoco, ahora mismo a la altura no recuerdo el tamaño, pero sí recuerdo que Hecatón tenía 50 cabezas y 100 brazos. Lo voy a repetir. Hecatón tenía 50 cabezas y 100 brazos. Hecatón. Otros le llaman Hecatónquiro Biarreo o Biarreo. Pero originalmente era Hecatón. Entonces, él fue el ampaya, el árbitro de esta disputa entre Helios y Poseidón. Entonces, ¿qué pasa? Él, al final de la batalla, de la pelea entre Helios y Poseidón, él tiró un veredicto y dijo, bueno, a partir de ahora, el istmo de Corinto, el istmo donde hemos estado en vivo, él dividió y dijo, bueno, hay una parte que va a ser para Poseidón y una parte que va a ser para Helios. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, la parte de la tierra o la franja de la tierra que une la península del sur de Grecia, llamada el Peloponeso, con la Hélade, la parte de lo que es la Grecia continental, que atraviesa por el canal de Corinto, va a pertenecer a Poseidón. Pero la parte elevada que está por encima de la ciudad, que allá, bastante bello eso, el Acro Corinto, va a pertenecer a Helios. Aclaro, en ningún momento, Pablo quiere decir que Poseidón es el dios de este siglo, pero la frase el dios de este siglo, Pablo la está usando y la usa como una metonimia de la causa, como una metonimia del efecto, como una figura de transformación asociada con metáfora para referirse a las fuerzas de las tinieblas. Que porque cuando usted analiza el contexto, usted dice, ¿pero de qué está hablando Pablo?
¿Por qué? Porque en el contexto Pablo parece indicar que la ceguera que tienen ellos guarda relación con la falta de comprensión que los israelitas, tanto de la zona de Israel, llámese como ustedes le llaman Palestina, o se le llamó Palestina, Adriano fue que le llamó Palestina, que como los de la diáspora, que esa falta de comprensión a la lectura de la Torá todavía seguían teniéndola, porque no percibían el propósito de lo que era el mensaje del Eterno, el mensaje de Hachén, para revelar el mensaje de Mashiach. Entonces, ¿qué ocurre? Que con Poseidón había una leyenda que nadie podía enojarlo, porque el que enojaba a Poseidón podía tener graves consecuencias, y la consecuencia número uno, según la mitología griega de los autores que he mencionado, era la ceguera. Pero también podían venir enfermedades. Poseidón podía enviar, ¿verdad?, ciclones, todas esas cosas, todas esas catástrofes. Entonces Pablo, tomando esa leyenda, la conecta con las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de las tinieblas, y le llama el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Les invito a que se inscriban en el diplomado de parábolas de los rabinos y parábolas de Jesús, que empieza por 8 o 9 lunes consecutivos, o mejor dicho, un lunes y un martes, que es hoy y mañana, y la semana próxima lunes y martes, y los lunes subsiguientes. Las clases van a quedar grabadas para los que están en Puerto Rico, para los que están en República Dominicana, en la parte este, y también para los que están en Europa, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, ¿verdad? Para los que se inscriban en el diplomado. Shalom, shalom, gracia y paz, que el Eterno les bendiga, y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.